Hola, muy buenas, bienvenidos a Turno y Acción. Hoy tenemos un juego para 2 jugadores, La Guerra de los Mundos Nueva Oleada, al que vamos a echar un vistazo. Vamos a ver la preparación, que es muy sencilla. Ponemos el tablero sobre la mesa, como se ve aquí, y colocaremos, nos tendremos que repartir con el otro jugador a ver quién es quién lleva los extraterrestres y quién lleva los humanos. Este es el mapa del Reino Unido, y aquella parte de allí sería Escocia. Bien, donde quien lleve los humanos pues llevará esta parte, y quien lleve los extraterrestres pues irá extendiendo por el tablero donde están los humanos. Ahí donde veamos 3 cubitos dibujados en ese terreno, vemos que el mapa está dividido por zonas con estas rayas. Lo mismo le ocurre al mar, ¿vale? El mar también está dividido por diferentes zonas. Bien, ahí donde hay cubitos pondremos 3, lo que marca justo en el tablero. En todas las zonas donde haya cubitos colocaremos los 3, exceptuando aquí que tenemos el dibujo de la nave extraterrestre que ha aterrizado, donde ponemos el token de edificio extraterrestre, pondremos una miniatura trípode y un ovni. Además vamos a colocar el token de daño en el 0 y vamos a repartir a cada jugador sus cartas. Los humanos utilizan las cartas de color rojo, que son estas. Cogeremos las cartas iniciales, que son las que llevan este símbolo de corona. Estas serán nuestras cartas iniciales. Esto es un constructor de mazos, así que empezamos con un mazo pequeño que iremos aumentando. Cada jugador se coge sus tokens. El resto de cartas son las cartas de mercado, que se dejarán a un lado y se sacarán 5 cartas. El resto de naves que podemos utilizar, y el otro jugador hará lo mismo, cogerá sus tokens, sus 10 cartas de inicio, su mazo del cual sacará su mercado, que lo he puesto mirando hacia aquí, y el resto de naves que le quedan. Y ya estamos dispuestos para empezar la partida. Bueno, pues como hemos dicho, es un constructor de mazos. Una vez barajadas las 10 cartas, se cogerán 5 cartas que son las con las que vamos a jugar. Vamos a ver cómo funcionan las cartas. Las cartas las hay de diferentes tipos, pero en principio, básicamente lo que van a tener las cartas es una acción arriba, otra en medio y otra abajo. Si hacemos la de arriba, podremos mover un civil a una zona terrestre adyacente. Bien, una zona terrestre adyacente sería pues esta zona, es adyacente a esta y esta a esta, las que están en contacto entre sí por líneas. Las esquinas no son adyacencias en este juego. Por ejemplo, esta zona no es adyacente a esta, a pesar de que aquí se cortan las dos. Si optamos por la segunda acción, tenemos una moneda. Esta moneda nos sirve para comprar las cartas de mercado que tienen el coste en monedas marcado aquí. Y la opción de abajo sería pues tener 2 monedas en vez de una, pero vamos a tener que sacar la carta del juego. Este es un ejemplo de carta de inicio. Aquí tenemos otro, que son las guerrillas. Aquí tenemos una acción al principio que nos ofrece un daño, es decir, nos va a dejar dar un daño al enemigo. ¿Dónde? Pues en una zona con cualquier civil, si todavía no he infringido daño ese turno. Es decir, si yo estoy en esta zona y todavía no he infringido daño, voy a poder hacer un daño al enemigo, pero claro, el enemigo tiene que estar aquí. Vamos a suponer que esto estuviera aquí, pues yo podría hacer un daño, o si cojo la acción de abajo, podría hacer 2 daños, pero tendría que deshacerme de la carta. Hacer daños al enemigo, hacer daños a los extraterrestres, es simplemente subir 1, si es 1 o 2, o los que sean, en el track de daño. Este es el track de daño de los extraterrestres. Este track solo lo va a utilizar los humanos cada vez que ataquen a los extraterrestres. En este juego, los extraterrestres nunca son vencidos, porque la tecnología es muy superior. No podemos vencerles, pero sí podemos hacerles daño, molestarles mucho. El final de la partida se dará cuando el jugador que lleva a los humanos consiga hacerle 30 de daño, en cual caso se acaba la partida y hemos ganado, los humanos habrán ganado, o cuando los extraterrestres, el jugador que lleve a los extraterrestres, elimine todos los cubitos del tablero.
En cualquiera de ambos casos se acaba la partida. Por lo tanto, en nuestro turno, aquí he puesto las cartas que tengo en mi mano, tendríamos que gastar todas las cartas o todas las que queramos. Pues comprando cartas, haciendo daño, etcétera. Estas cartas, una vez jugadas, si no las descartamos porque utilizamos la acción de descarte, pasarán, como en todos los constructores de mazos, se pasarán al descarte de momento y jugará el siguiente jugador, que hará lo mismo con sus cartas iniciales, que tienen pues el mismo tipo de acciones. Y por ejemplo, captura, destruye un civil desprotegido en una zona con un trípode. Bueno, como decíamos antes, esto sería una zona con trípode y si hacemos la acción de arriba, pues este civil es destruido. Si hacemos la acción de abajo, mueve un trípode a una zona terrestre adyacente, pues simplemente desplazaríamos el trípode a una zona adyacente, y si hacemos la última acción podríamos tener dos monedas descartando esta carta para comprar en el mercado. Esta es la mecánica habitual. Yo gasto mi mano de cartas, que son siempre de 5 cartas, juega el otro jugador, gastará su mano de 5 cartas, yo renuevo mi mano con otras 5 cartas y volveré a jugar, y así cada turno. Cada vez que adquiramos cartas del mercado irán a parar al descarte. Así que cuando hayamos agotado todas las cartas y el descarte esté lleno, ya no tengamos cartas para robar, es cuando barajaremos el descarte con las nuevas cartas que hayamos incluido y volveremos a coger 5 cartas. Y a medida que vayamos comprando cartas irán apareciendo estas cartas. Vamos a ver en qué consisten las cartas. Tenemos cartas de acción con este símbolo, cartas de unidad y cartas de edificio. Lo mismo para el bando de los aliens, cartas de edificio, de acción y de unidad. Estas cartas son las que hemos explicado más o menos, son como las cartas de inicio que nos permiten realizar acciones. Cualquiera de las dos o tres que puedan aparecer en la descripción. En este caso podemos utilizar esta carta como dos monedas para comprar más cartas o mover hasta dos civiles diferentes a sus zonas terrestres adyacentes. Las cartas están muy claras y no hay ningún problema para entenderlas. Estas son las cartas de edificio. Estas cartas lo que nos van a permitir es colocar fichas sobre el tablero, en este caso almacén de suministros. Bien, deberíamos buscar entre todas nuestras fichas el almacén de suministros, que lo tenemos aquí, y en el momento de sacar la carta colocaremos el almacén de suministros en cualquiera de las zonas controladas por los humanos, por ejemplo aquí. Solo puede haber un edificio por zona. Como bien dice la carta, se ve aquí, esta pieza nos da una moneda por turno extra. Mientras esté aquí, tendremos todas las monedas que tengamos en nuestra mano de carta, más una extra que podremos utilizar para comprar las cartas de mercado. Las cartas de edificio, una vez utilizadas, se descartan de la partida. Luego tenemos las cartas de unidad. En cuanto compramos una carta de unidad, sacamos la unidad correspondiente y la colocamos sobre el tablero. En este caso hablamos de un tanque. Podemos colocar el tanque en cualquier zona controlada por los humanos. Estas cartas no se descartan como las de edificio, se devolverán al mazo y en el momento que nos vuelvan a salir siempre podemos utilizar cualquiera de las acciones que aparecen aquí. Mover el tanque, hacer 2 de daño en una zona con tanque o 3 en una zona con tanques, eliminando esta carta. Las cartas de los extraterrestres funcionan exactamente igual. Las cartas de edificio se podrán colocar en zonas controladas por los extraterrestres o donde haya, por ejemplo, un trípode y solo habrá un edificio por turno. También se descartan. Las cartas de acción de los extraterrestres pues también simplemente aplican la acción que dice la carta, sin más. Y las cartas de unidad lo que nos hacen es sacar la unidad en cuestión. En caso de que ya las tuviéramos sobre el tablero, podremos aplicar cualquiera de las acciones que hay aquí. Las unidades de los aliens siempre salen en el lugar donde está dibujada la nave. Nunca sacaremos una unidad de alien directamente sobre una zona con humanos, sino que van a empezar siempre aquí y se irán moviendo luego por el resto del mapa. Los diferentes tokens que tenemos nos dan diferentes habilidades y corresponden a cartas que hay en el mazo de mercado. Estos tokens los iremos colocando a medida que compraremos esas cartas en las zonas que podamos y nos darán una habilidad
que estará ahí hasta que vengan los aliens y nos destruyan los edificios. Cuando se realiza un ataque sobre una zona, si hay edificios, primero se destruyen los edificios. Cada edificio tiene una fortaleza, digamos, intrínseca de un daño, es decir, que si nos hacen 2 daños ahora mismo, primero se iría al edificio y quedaría destruido, se saca del mapa. Luego el otro daño iría al tanque, que se sacaría también del mapa. Y si hubiera más daños, entonces cuando afectaría a los humanos. Mientras hayan tanques, los humanos están protegidos. Digamos que esto hace de escudo y el edificio hace de escudo de los humanos. Los tanques que salen, luego comprando otra carta, pueden volver a entrar en el juego. Del mismo modo, recordad que los aliens nunca salen del tablero, o sea, las unidades que entran en juego no salen nunca del tablero, se les hace daño, pero nunca se les consigue destruir del todo. Tenemos también otras unidades que son los barcos, que empiezan todos en este puerto, en Portsmouth. Empezarían aquí y a partir de aquí se iría moviendo por el tablero, rodeando el mapa por la costa. Algunas fichas como esta nos dan un escudo de 4, o sea, el enemigo va a tener que destruir primero este escudo, este edificio, para poder atacar a los humanos o las unidades que hubiesen aquí, y tendrá que hacer como mínimo un daño de 4. Cualquier ataque que hagamos en esta zona que haya un enemigo tendrá además un daño extra, como pone aquí. Esto quiere decir que aunque estén aquí enfrentados ambos bandos, este no podrá hacer ningún daño si no es capaz de vencer primero este edificio. En cambio, los humanos atacarán con el tanque o con las cartas que tengan en mano, tanto tanque como guerrilla, al trípode, y además añadirán un punto de ataque extra por el edificio, ya que estamos en un fuerte. Tenemos otras fichas como el campo de minas, que también podemos colocar en nuestra zona, el búnker, que tiene 2 de escudo, o la fábrica de tanques. Todas esas fichas tienen su explicación en su carta asociada. Por ejemplo, tenemos el campo de minas. En cuanto saquemos esta carta de edificio, pues sacaremos el campo de minas y lo colocaremos donde nos interese más. Como dice aquí, cuando las unidades terrestres enemigas entren en una zona con campo de minas, le hacen 2 de daño a las fuerzas alienígenas. Esta carta, como veis aquí, se elimina de la partida en cuanto sale y colocamos el campo de minas en el juego. Y en cuanto el enemigo entra en el campo de minas, le produce 2 de daños, subiremos 2 aquí y se elimina también la ficha de la partida. Son minas, una vez han explotado, pues ya no funcionarán más. Del mismo modo, el resto de tokens tienen su explicación en las cartas. Por ejemplo, si sacamos la unidad de Armada Real, tenemos 3 opciones: mover un buque a una zona marítima adyacente, realizar 2 de daño en una zona costera adyacente a una zona marítima con buque. Por ejemplo, zona costera adyacente sería esta, y hacer 3 de daño en una zona costera adyacente. Si hacemos la tercera opción, se elimina la carta. La fábrica de tanques, pues pondríamos el edificio sobre el tablero y todos los tanques incrementan su defensa en 2. Y básicamente esto es el juego. Por ejemplo, en un turno yo ahora mismo podría, si empiezo yo, soy el jugador inicial, 1, 2, tengo 3 monedas, podría mirar qué tengo en el mercado para comprar. Podría comprar, por ejemplo, el campo de minas. Automáticamente esta carta la voy a descartar, es un edificio. Cojo el campo de minas y decido colocarlo, por ejemplo, aquí. O por ejemplo lo voy a colocar aquí, porque sé que es una de las primeras zonas donde se van a mover los trípodes, porque ellos empiezan aquí y tienen que ir avanzando. La carta esta sale de la partida, no es que la guarde para luego volverla a coger, sino que sale de la partida, queda descartada. He gastado mis 3 cartas de moneda, que esas sí van a mi pila de descarte, y luego me quedan 2 daños. Lo que ocurre es que no puedo infligir daños porque todavía no hay ninguna nave ni edificio extraterrestre en una zona con civiles, así que esto también se va fuera. La carta que he gastado se repone, la del mercado me refiero, y repongo mi mano con las otras 5 cartas que me quedan. Es el turno del otro jugador. El otro jugador también tiene aquí 3 monedas. Podría gastar más, pero se tendría que deshacer de la carta. Al inicio de la partida no es interesante este tema. Así que pues intentará comprar algo que le valga 3. Por ejemplo, sonido aterrador. Esto es una acción que va a la pila de descartes, del mismo modo que el resto de cartas de moneda, para utilizar en la siguiente ronda. Y luego puede infligir con estas otras cartas que le quedan daño.
o puede moverse, dice mueve un trípode a una zona terrestre adyacente. Y aquí dice mueve un ovni hasta 2 zonas. Bien, lo primero que tendríamos que hacer es mover, jugamos la carta de movimiento de trípode, que también se va a la pila de descarte, y movemos el trípode a una zona adyacente, justo ahí. Con la carta de ovni vamos a mover el ovni hasta 2 zonas adyacentes, y la carta también se va a la pila de descartes. Bueno, vamos a moverlo aquí, 2, la zona de minas se saca y causamos 2 daños a los alienígenas. Se coloca ahí el token. Y bueno, empezaría un nuevo turno que me tocaría a mí y de este modo iríamos alternando los turnos hasta que uno de los 2 jugadores consiga ganar esta guerra de los mundos. Es un juego que está chulo, es interesante de jugar, a mí me parece diferente. Es un constructor de mazos con tablero, hay mucha gente que buscaba un constructor de mazos con tablero, y todo el mundo se remite al clan. A mí el clan me parece repetitivo, y este juego puede que después de unas partidas también lo llegue a ser, no estoy seguro. De todas formas, ya hay una expansión, que es ese tablero que se pega, como veis con las líneas estas, el mar de Irlanda, se llama la expansión, eso sería Irlanda, y que también tiene sus zonas, otro mapa que habrá que controlar. A mí me parece bastante interesante el tema de que no haya un único mapa, así que no sé si en el futuro igual sacan alguna expansión más para hacer crecer un poco el mapa, ya que entonces controlar 2 zonas con las mismas cartas igual se convierte en algo un poquito más complicado. Estoy deseando que saquen una versión en solitario, me gustaría probar una versión en solitario, creo que están en ello los autores, así que vamos a ver si al final la sacan, porque esto es un juego de esos que en solitario podría estar genial. Y bueno, en cuanto al juego, deciros que está bien, a mí me ha gustado, ya digo, no os tengo muy claro si con el tiempo, saliendo siempre los aliens del mismo sitio y con la misma distribución, esto se puede repetir, con las pocas partidas que se le dan a los juegos, decir que un juego se repite es complicado. Vale, pues espero que os haya servido de algo el vídeo. Un saludo y hasta pronto.